El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos invitan las lecturas a reflexionar sobre la vocación. Sabemos que este año el señor obispo don José Francisco declaró un año vocacional bajo el patrocinio de San José Sánchez del Río. De tal manera que en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que tener siempre estas oraciones por las vocaciones. Vivimos tiempos difíciles, y así como lo son, también lo son para la Iglesia y las vocaciones. Seminarios, las casas de noviciado, tienen muy pocas vocaciones, tanto en mujeres como también en varones. Y esto nos debe importar a todos, no solamente a aquellos que presidimos de alguna manera como cabeza a la Iglesia, sino al mundo fiel, porque de la Iglesia, cabeza, recibimos todos los beneficios en el orden espiritual. De tal forma entonces que nos incumbe esta tarea a todos, el rezar este año por las vocaciones. El Señor no nos mandó a hacer mucha propaganda sobre este tema, sino sobre todo a rezar, ¿no? Que la mies es abundante, los obreros son pocos, pero que tenemos que orar al dueño de la mies para que mande operarios a la mies. Y pues tenemos esta vocación de Samuel profeta,
que se va a relacionar mucho con el primer rey Saúl, y nace de una madre estéril, y como sabemos en el mundo israelí, las mujeres estériles eran de alguna manera dejadas de lado, menospreciadas, se reían mucho otras mujeres que habían concebido de aquellas que no podían concebir. Y así pasaba con Ana, la madre de Samuel, y ella en algún momento orando en el templo, luego va a concebir, se lo pide a Dios, y ella al saber que concibe, ¿no?, lo ofrece a ese hijo al servicio de Dios. Y tenemos esta vocación de Samuel, el llamado que le hace, ya estaba ofrecido al templo, vivía con el sacerdote Elí, y escucha la voz, el llamado de Dios. Samuel, Samuel. Se levanta, como sabemos y hemos escuchado, 3 veces, hasta que Elí le dice que le responda: habla, Señor, tu siervo escucha. Y así es como este niño que va creciendo va a ser el gran profeta, y todo lo que él decía verdaderamente se cumplía. Pues sabemos que los reyes y los profetas han sido puestos en el pueblo de Israel por voluntad de Dios y han sido ungidos también con óleo santo. En el Nuevo Testamento tenemos estas primeras vocaciones en este Evangelio de San Juan, donde vemos la vocación de Juan y Andrés, los primeros discípulos del Señor. ¿Qué es lo que encontramos a primera vista de este Evangelio? Es que ya ellos, Juan y Andrés, estaban trabajados un poco en el tema de la fe del pueblo de Israel y esperaban al Mesías. Y probablemente Juan de alguna manera les había hablado de ello. Probablemente, como sabemos, Juan, que preparaba los corazones para la venida del Señor, les habría hablado de la importancia de preparar el corazón, de renunciar al pecado. Entonces, Juan y Andrés tenían ya ese deseo de servir más, lo experimentaban en su propio corazón. Y quizás esto nos ayuda a comprender cómo de familias ejercitadas en la fe, de papás buenos, de papás que conducen a los hijos en el ejercicio de la fe, es más fácil que surjan vocaciones a la vida consagrada. No es que el Señor se limite en la invitación, Él puede invitar de todas partes, aún de lugares perdidos, al servicio. Sabemos ayer en uno de los evangelios tenemos la vocación de Mateo, que era publicano, probablemente habría tenido las primeras noticias del Señor, pero no era un hombre tan ejercitado en la fe. Juan y Andrés sí, probablemente porque tenían papás buenos que los indujeron por el camino de la fe del pueblo de Israel y además eran discípulos del Bautista. Entonces esto nos ayuda a comprender la importancia que tiene la educación en la fe. Hoy que los jóvenes están muy distraídos con el mundo, con el celular, que están, pues de las cosas de la fe les interesa poco, se hace un poco más complicado escuchar el llamado del Señor en medio de la superficialidad del mundo, en medio de la bulla, en medio del antro, en medio del goce de las cosas pasajeras de este mundo. Por eso es tan importante reeducar en la fe siempre el esfuerzo de los padres en eso, porque la primera, diríamos, iglesia doméstica es la casa paterna. Y si de allí surgen vocaciones sacerdotales y religiosas, bendito sea el Señor,
tienen que alegrarse, los papás se tienen que sentir dichosos, no es un no quererlos cuando se van al seminario o a una casa religiosa las mujeres, sino el quererlos más porque justamente le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque aquel que no es capaz de renunciar a padre y a madre y campos y casas y hermanos y demás por mí, no es digno de mí, dice el Señor. Cuando eso lo aprenden del hogar, cuando aprenden que lo más importante es estar atento a la voluntad de Dios, y si Dios llama en un hogar a uno de los hijos, los papás tienen que sentirse completamente orgullosos en el buen sentido, porque allí está el fruto de la verdadera formación de fe que esperaban. Sabemos que, esto me dijo una vez una religiosa, hace mucho tiempo, pero aquí en México. Acá en el sur de México, en Mérida, en Campeche, los papás son muy agarrados de sus hijos. Y cuando hay un hijo que estima tener vocación, no, para nosotros, ¿no? Y no los largan, no los promocionan, no los invitan a servir. En cambio, en el norte, en en Jalisco y toda esta parte donde estuvieron los mártires mexicanos, consideran que es un orgullo tener un hijo sacerdote en el hogar o una religiosa, se sienten bendecidos como lo es realmente. Y así debemos considerarlo. Pues tenemos este llamado, ¿no?, que podríamos decir la psicología de la vocación es esto: Dios es el que llama, el Padre es el que invita y se los entrega a Jesús. Dice el Señor en la oración sacerdotal: aquellos que me has dado, ninguno se ha perdido, los he cuidado, salvo el hijo de perdición, que era, ya sabemos quién era el hijo de perdición, salvo Judas, todos los demás que el Padre Dios le ha conferido a Jesucristo, Él los ha educado, les ha brindado las primicias de la fe y entonces han perseverado en ser los primeros apóstoles de la fe católica. Pues la vocación surge de nuestro Padre Dios. De allí que los invitaría en este año, sobre todo si Joselito Sánchez del Río intercede, pero pedirle a Jesucristo está muy bien, pero pedirle a nuestro Padre del Cielo. Sabemos que la liturgia no es solo un recordar, no es solo una palabra antigua que nosotros ponemos como un mensaje abstracto en la mente de ustedes para que no funcione, solamente decimos qué palabras bonitas predicó el Padre y todo quedó allí. La liturgia de la palabra es una realidad de evento presencial. El Padre Dios está deseoso que la Iglesia le pida vocaciones ahora para brindar toda esa protección, todo ese auxilio, toda esa bendición que la Iglesia que ha fundado su Hijo necesita. De allí en más, entonces, este año tiene que ser un año de oración de confianza a nuestro Papá Dios, que quiere invitar a muchos, aquellos que me has dado, dice Jesús. De allí que seguramente nuestro Papá Dios, que los ha creado, ya sabe, los que están con vida acá y en otras partes, quiénes son aquellos que Él ha invitado para ministrar, no solo los grandes misterios, sino también aquellas mujeres que van a ser madres espirituales. Por tanto, es importante ponernos a disposición, ponernos a la escucha como hizo Samuel, a la escucha de la palabra de Dios, a la oración de súplica
confiada, porque si nosotros oramos, el Padre va a ir entregando perla tras perla para engarzarla en el corazón de su Hijo amado. Las vocaciones son joyas divinas que Él ha elegido desde toda la eternidad para ubicarlas el día de mañana, si son fieles a su vocación, en lo más alto del cielo. Juan y Andrés fueron elegidos, las primeras vocaciones. ¿Y qué es lo que le va a decir el Bautista a Juan y Andrés? Va a señalar al Cordero. Les va a decir: allí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y siguieron tras Jesús. Y el Señor, que sabía, porque Él es Dios y sabe que Él mismo con el Padre y el Santo Espíritu los ha creado y los ha amado desde toda la eternidad, a Juan Andrés, que no le cae de sorpresa, porque Él ha preparado esa hora precisa del encuentro en el tiempo. Todo es providencia y nada es casualidad. Entonces Él sabe muy bien que lo están siguiendo sus primeros discípulos detrás de sus espaldas y van en búsqueda de Él. Nada es casualidad y todo es obra de la gracia. Nadie se acerca a Jesucristo o a la fe si previamente no es atraído por Dios, dice la teología moral en todo lo que se refiere al tratado de gracia. Nadie se acerca a Dios ni para una confesión, ni para creer en Él, si no es atraído por Dios. Y aquí entonces entendemos que Juan y Andrés están siendo atraídos por aquel que va perfumando los caminos con el solo andar. Y le preguntan: ¿dónde vives? Primero, Él les dice: ¿qué queréis? Claro, el Señor ya sabe absolutamente que son sus primeros discípulos, y uno de ellos muy, muy amado, que va a ser Juan. No es porque al otro lo despreciase o lo quisiese menos. Y Andrés, luego, como nos relata este Evangelio, va a invitar a aquel que va a ser la cabeza de los apóstoles, que va a ser Simón, que le va a cambiar el nombre, como sabemos, Kefas, que se llama piedra. De alguna manera es la piedra donde se fundamenta la iglesia. La primera piedra fundamental de todo fundamento es Cristo. Pero Cristo quiso elegir una piedra visible para que la estructura de la iglesia fuese fundada también en Pedro. Pues entonces tenemos estas vocaciones en el día de hoy, la de Juan, la de Andrés, la de Simón. Luego dejarán las redes y ellos los van a seguir definitivamente al Señor. Pidamos entonces a nuestra Madre, Reina de los Apóstoles, nuestra Madre Santísima, aquella que también se preocupa mucho de la iglesia, se preocupa de las vocaciones, estimula a los jóvenes, mujeres y varones aquí y allá, desea que los hijos sean educados en la fe y en la pureza del Evangelio, para que cuando venga esa noticia fresca del llamado, en la pureza de una vida entregada al Señor, puedan ellos decir: aquí estoy, Señor, porque me llamaste.